Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé de ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 20. El sacerdote debe ser un discípulo misionero, a ejemplo del buen pastor. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 27 de junio, año 2019. El calendario de nuestra Iglesia Católica nos permite hoy celebrar la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y con ese motivo, aprovechar la oportunidad de mirar un poco y reflexionar sobre el don más sagrado, grande y sublime que se le ocurre a Dios, que hayan hombres encargados de transmitir esa gracia del Señor, de administrar la misma gracia de Dios, de ser mensajeros de la palabra, de ser presidentes de la Eucaristía, de ser hombres llenos de Dios para poder atender a la comunidad. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, entre los versículos 19 al 23, nos da una clave muy interesante sobre la identidad del sacerdote. Lo primero que tiene que pensar alguien que es sacerdote o estudia para el sacerdocio es la palabra identidad. Así como esa palabra identidad comienza a correr en las diferentes profesiones, en las mismas personas, siempre una persona tendrá que identificarse ante la comunidad, y a eso le llamamos la carta de presentación, la identidad misma de cada persona. Cada persona se identifica por su manera de ser, por su manera de pensar, por la cultura, por el respeto, por la justicia, se identifica por la caridad y por la nobleza de su corazón. Pueden haber muchas posibilidades para entender la clave de la identidad en el caso de un sacerdote. La referencia es a Cristo, y si se refiere a Jesucristo, esa es la clave para la identidad del sacerdote. Habría que leer ese texto del Evangelio y meditarlo para darnos cuenta dónde está la identidad del sacerdote. Jesús de Nazaret se colocó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver a su Señor. El Señor les dice: Como el Padre me envió, así los envío yo. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: Reciban el Espíritu. A quienes le perdonen los pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí va el texto del Evangelio, que nos pone como a pensar en una buena variedad de ideas. La idea central: Jesús mismo se encarga de transmitirles la identidad a todos aquellos que van a ser sus discípulos, misioneros, sacerdotes, hombres de Dios para un mundo mejor. Y les transmite todo lo que Él tiene. La paz sea con ustedes, reciban el Espíritu Santo, dedíquense exactamente a anunciar mi palabra, a perdonar, a practicar la misericordia, a estar en comunión con los demás. Ahí esa clave del Evangelio puede servir mucho para una persona que quiera colocar un punto de partida de su sacerdocio y sostenerlo a lo largo de toda la historia.
El sacerdote es un pastor para la iglesia y eso es un presupuesto que no puede faltar en cualquier sacerdote. Es un pastor para la iglesia. Ya han corrido 3 milenios de historia de la humanidad y en esos 3 milenios en el mundo actual se imponen propuestas que desdibujan la realidad de las personas. Hay propuestas de ser hombre, de ser mujer, ideología de género, libre desarrollo de la personalidad. Cada una de esas propuestas no puede dañar la identidad del sacerdote. Algunos han perdido la identidad del sacerdocio, la identidad de la iglesia o de la identidad de la fe. Eso no se puede perder, porque es que la iglesia es de Cristo, el sacerdocio es de Cristo. El sacerdocio no se puede colocar al vaivén de la moda, de la manera de pensar en la actualidad. El sacerdocio ya lo instituyó el Señor y son hombres de Dios, consagrados por Dios, para darle la mano a los demás en un proceso de salvación. Entonces el sacerdote tendrá que identificarse y sentirse como un enviado de Dios. No es un enviado del mundo, ni es un personaje interesante ni en el mundo actual. Es un hombre de Dios porque es el hombre de la palabra y es el hombre de la Eucaristía, es el hombre de la oración. Es el hombre del buen ejemplo, es el hombre que fortalece a los demás, es la presencia de Dios en medio de la comunidad. Y así lo dijo el Maestro: como el Padre me envía, así los envío yo. Y ahí se reconoce la identidad sacerdotal que reside precisamente en la Santísima Trinidad. El sacerdote es un enviado por Dios por medio de Jesucristo para vivir y actuar con la fuerza de Cristo. Y esa gran frase la dice el Santo Padre San Juan Pablo II en su documento Pastore Dabo Vobis, y va a decirle al mundo sacerdotal para vivir y actuar según la fuerza de Cristo. Luego el sacerdocio le pertenece al plan salvífico de Dios y ya estaba pensado así en la mente de Dios. El Concilio Vaticano II consignó ese pensamiento de Dios y ahí en ese documento de la Lumen Gentium, en el numeral 4, el ministerio del sacerdote se prolonga en la Iglesia. El sacerdote es derivación y continuidad del mismo Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es un profeta, es un rey, es sacerdote, es en plan de salvación para la misma comunidad. Hay un documento maestro que lo considero yo, del mismo Concilio Vaticano II, que es el documento del orden de los presbíteros. Y allí el magisterio de la Iglesia da recomendaciones para esa identidad del sacerdocio. El ministerio funciona y un sacerdote funciona muy bien cuando está en comunión jerárquica con su obispo, cuando está en comunión con el presbiterio, cuando se pone muy en relación con la comunidad parroquial, pero lo hace a través de la caridad pastoral. El sacerdote está identificado allí para la santificación personal. Ahí tenemos un sacerdote ubicado dentro de una sociedad, hombre de Dios, que ha sido enviado para el Señor y ha sido prolongación del ministerio de Cristo y debe conservarse según su Maestro.